Pero quiero presentarles el concepto de la salud mental como un continuo, por dos razones. Primero, porque es muy difícil establecer, no hay una línea donde uno diga, esta persona tiene salud mental, esta persona no tiene salud mental, no es algo que se tiene o no se tiene, sino que podemos, una misma persona en diferentes etapas de la vida, por diferentes razones, puede tener alguna condición de salud mental o puede tener alguna sintomatología pertinente a alguna condición de salud mental. Y diferentes personas se ubican en diferentes grados a lo largo de este continuo. Por ejemplo, si tenemos una pérdida significativa, pues podemos tener síntomas de depresión sin necesariamente tener una condición llamada depresión, pero podemos sí caer, a través del luto complicado, podemos caer en una depresión. Así que por eso nos gusta mirar esto de la salud mental como un continuo, como una línea donde en diferentes momentos de la vida nos podemos ubicar. Hay momentos de mucho más bienestar, ¿verdad? Y hay momentos en la vida que se nos presentan mucho más difíciles, así que lo primero que tratamos de hacer para eliminar los estigmas es mirar este concepto de la salud mental y de las condiciones de salud mental como un continuo en el que nos vamos a ubicar en algún momento de la vida. ¿Qué es entonces una condición de salud mental? Ayer se definió lo que era salud mental, pero vamos a hablar entonces de lo que es tener una condición de salud mental. La condición de salud mental se define como una perturbación en el estado emocional, en el proceso de pensamiento o en la conducta de una persona que tiene la capacidad, esa perturbación tiene la capacidad de interferir con su bienestar, su capacidad de cuidarse, comunicarse o interactuar efectivamente con las personas en su entorno o con su capacidad de producir o socializar, y bien importante, de acuerdo a los parámetros que establece una sociedad, en la sociedad en la que esa persona se desempeña. ¿Por qué? Porque hay conductas que nosotros aquí en Puerto Rico podemos verlas como unas conductas no aceptables o como unas conductas indicativas de algún proceso maladaptativo, y sin embargo hay otras culturas donde esa misma conducta es parte de la norma. Así que es bien importante que cuando vamos a definir esto, lo definamos siempre dentro de los parámetros de la sociedad donde esa persona vive y se desempeña. En el día de hoy, a mí se me ha pedido y me encantó, fue una petición que agradecí mucho por parte de la academia y por parte de la honorable jueza Carmen Otero, que habláramos y que les presentáramos partes de un documental cuyo título atesoro y amo, y estoy segura que tiene, la cineasta Ivonne Belén tiene algo que ver con ese título. El documental se llama Esa insistente manía de ser feliz. Y no necesariamente trata de la felicidad. En el documental vamos a ver pedacitos nada más, pero el documental inclusive está en YouTube, porque ellos, ¿verdad? Como un acto de servicio a la comunidad, ellos lo decidieron poner en YouTube para que estuviera accesible para todo el mundo, y yo se los recomiendo mucho. Pero el documental son las vidas de 4 artistas muy queridos y muy conocidos en Puerto Rico, que tuvieron la generosidad de compartir con nosotros sus condiciones de salud mental y cómo esas condiciones le han impactado su vida, y cómo la manera en que los demás los ven y los demás reaccionan a sus condiciones también han impactado sus vidas. Ellos son el cantante Glenn Monroy, la actriz Zuly Díaz, el artista plástico Francisco Morales Heró y la cineasta Ivonne Belén. Y ellos han sido tan generosos que han compartido con nosotros, y yo voy a ponerles a ustedes durante toda esta presentación algunos pedacitos de ese documental y los vamos a comentar un poquito, y voy a comenzar con el principio del documental. El documental es de Producciones Saranda y Mariel Marrero García es la directora y la guionista es Ivonne Belén y Mariel, ¿verdad? Las dos, y lo vamos a comentar ahora. Tengo el cerebro roto. También Einstein, Virginia Woolf, Tolstoy, Faulkner, Dickens, Balzac y Poe eran distintos. ¿Y qué es lo normal? Es caminar la misma ruta de los otros,
Me basta mi propio camino entre dos luces, la diáfana y la lóbrega. Al cerebro roto no se le puede hacer una radiografía. Me desplazo entre la pasión desenfrenada y la íntima contemplación de un jazmín. Esa pregunta, ¿qué es lo normal, verdad? Nos estamos tan acostumbrados a hablar de normalidad. Y normal, realmente a lo que se refiere es a la norma, ¿verdad? ¿Se acuerdan de estadística básica, la curva normal? Y todo lo que estaba entre medio, quitando los dos extremos, esa es la norma y eso es lo que es lo normal. Lo normal entonces es lo que casi todo el mundo, donde se ubica casi todo el mundo, donde casi todo el mundo está, lo que casi todo el mundo hace. Y eso es lo que se considera normal. Y cuando éramos chiquitos decía, ay, mira, no seas anormal. ¿Verdad? Y a veces ser anormal es maravilloso. Y esta es, por eso, la insistente manera de ser feliz, porque muchas veces las personas que tienen algunos tipos de condiciones, obviamente no se conforman a esa norma, y qué bueno, porque van a ver, más adelante voy a seguir compartiendo pedacitos, pero van a ver cómo parte de esa creatividad maravillosa que tienen estos artistas y otros artistas, precisamente es porque son anormales, porque no se conforman a la norma. Vamos a ver entonces qué tiene que ver esto con el escenario judicial, porque pues, yo sé que hay 2 o 3 por ahí pensando desde ayer, ¿y qué hago yo aquí? Porque yo no quiero ser un clínico, yo no quiero ser un psiquiatra, yo no quiero ser un psicólogo, y desde ayer me están atiborrando conceptos de psiquiatría, de psicología, pero la realidad es que tiene muchísimo que ver, y ustedes saben que lamentablemente la salud mental en Puerto Rico está, ¿verdad? Un poquito, por decirlo bonito, ¿verdad? Estamos atravesando momentos muy difíciles. Ayer el juez Liffman y la doctora Vincent hablaron de lo que viven las personas con condiciones de salud mental en el sistema penal. El juez Liffman ofreció unas estadísticas impresionantes y además nos enseñó, ¿verdad? Nos puso en contacto con unas realidades muy difíciles, pero ofreció unas estadísticas muy interesantes, y las estadísticas hablan, la investigación es importante porque la investigación nos dice qué funciona y qué no funciona. Y evidentemente ellos han implementado un modelo y han investigado sobre el modelo, o sea, no se quedó ahí que lo implementamos y a Dios que reparta suerte, vamos a ver a dónde llegamos con esto, sino que ellos implementaron este modelo y le han estado dando seguimiento, lo han estado estudiando, y son muy prometedoras esas estadísticas. Así que lo importante es esto, la investigación hay que continuarla porque nos dice qué funciona y qué no funciona. La doctora Vincent nos habló de los determinantes sociales de la salud, que son los mismos de la justicia, ¿verdad? Son aquellas condiciones sociales por las cuales una persona puede tener acceso a mejor salud o no, de acuerdo a su condición socioeconómica, a su etnicidad, raza, a su orientación sexual, a su género, ¿verdad? Esos determinantes, otra vez hay mucha investigación y esa investigación nos dice que las personas de ciertas condiciones socioeconómicas, de cierto género, de cierta orientación, no tienen los mismos accesos. Hay una disparidad en accesos a oportunidades, en accesos a servicios y en acceso a la justicia. Así que el acceso, me llamó muchísimo la atención algo que ella dijo, y es que la justicia social es igual acceso a las oportunidades y cuidar de los desventajados o los vulnerables. Y siempre pensamos en acceso en términos, ¿verdad?, en justicia, perdón, en términos de igual acceso, pero se nos olvida ese otro componente de cuidar de los más vulnerables. Y pienso que este programa lo que ha hecho es eso, trae a la mesa ese componente de cuidar por los vulnerables. Así que vamos a ver realidades en torno a la justicia y a la salud mental. Los estigmas en la salud mental han prevalecido a través de la historia e intentan justificar la violencia, la marginación y la discriminación. ¿Cuántas veces no hemos oído decir, verdad? Cuando hablamos, vemos en las noticias de un tiroteo, por ejemplo, por guerra de punto de droga, y yo oigo gente decir, ay, se están matando entre ellos, qué bueno. Se nos olvida que son seres humanos, que son hijos de alguien, que son hermanos de alguien, que son padres o madres de alguien. Y eso pues, es parte del estigma
el estigma de la gente en los puntos de drogas, como si eso fuera una clasificación sin reconocer que eso es una comunidad y ahí vive gente. Y entonces, pues, ese tipo de estigma, pues, intenta justificar esa marginación o esa discriminación. Los sesgos que crean esos estigmas han impactado la manera en que se trata a las personas que padecen condiciones de salud mental en los sistemas de salud, en educación y en justicia. Y ahorita vamos a hablar de sesgos un poquito más en detalle, porque esa palabrita es importantísima para nosotros. Los problemas de salud mental y conductual incrementan el riesgo de que una persona participe del sistema de salud, del sistema de justicia, perdón. Así que y hemos visto, ayer también nos dieron unas cuantas estadísticas de cómo las personas que tienen problemas de salud mental no atendidos siguen regresando a nuestras salas en los tribunales. ¿Por qué? Y mientras no se atienda el problema, pues vamos a seguirlos viendo en el sistema. Y existen grandes disparidades en el acceso a los servicios para quienes padecen condiciones de salud mental en las comunidades marginadas, ya sea por su estatus socioeconómico o por estas otras determinantes que estábamos hablando de salud. Ahora vamos a ver otro pedacito del documental, y este se relaciona precisamente con los estigmas y con, ¿verdad? Hay tres tipos de estigma, ¿verdad? Está el estigma social, que es el que nos impone la sociedad. Está el autoestigma, que es el que la misma persona se impone. Y está el estigma institucional, que es el que más nos ocupa a nosotros y del que tenemos que ocuparnos de ir erradicando. Vamos a ver un pedacito del documental. Para que no me tilden de loca, porque si me he visto como cualquier persona, entonces ya está mal. Entonces, por eso no creen que yo estoy en crisis. O sea, no lo distinguen. Entonces, además existe la burla al bipolar. Ah, ese es bipolar. Ese es bipolar, o sea, se ha desvirtuado la condición. Y yo, o sea, por ejemplo, o sea, yo no tengo una cicatriz aquí que diga que soy bipolar. Y por eso la gente se extraña y reacciona. Mira a ella, a esa mujer, ¿qué le pasa? Y se les niega el trabajo, se les niegan unos servicios, se les niegan derechos básicos a estas personas, porque se tiene la noción de que es una persona peligrosa, que es una persona que nos viene a hacer daño. Okay. ¿Verdad? Este estigma nos persigue realmente. Y cuando le digo no persigue solamente a la persona que tiene una condición, nos persigue a todos como sociedad, porque de alguna manera todos participamos y todas participamos de ese proceso de estigmatización, a veces sin darnos cuenta. El sistema no está diseñado para lidiar con el problema, todo lo contrario, el sistema es parte del problema y por eso nosotros tenemos que reconocerlo. La primera acción es mirar al sistema sin apasionamientos y reconocer dónde el sistema promueve o prolonga esta estigmatización. Claro, los costos, los estigmas y la falta de voluntad, porque también hay un poquito de eso, hacen que sea muy difícil. Una cosa que a mí siempre me gusta traer es el tribunal, y ustedes obviamente lo saben mejor que yo, es un ambiente muy amenazante, es un ambiente muy intimidante para muchísimas personas. El hecho de llegar a la sala, el frío, las reglas, el estrado de por sí es intimidante para algunas personas. ¿Y por qué traigo esto? No solamente aquí estamos hablando de la despenalización de la salud mental como tal, y esto es importante, pero por ejemplo, los jurados que nos hacen un servicio maravilloso, y muchas veces el proceso para un jurado puede ser, o sea, se victimizan estas personas sentadas ahí escuchando a veces unos testimonios terribles y teniendo que lidiar después con el trauma vicario que les causa estar sentados ahí escuchando. Hay veces que, por ejemplo, ahorita vamos a hablar de algunos trastornos, y el de ansiedad, por ejemplo, un jurado que tenga un trastorno de ansiedad o que padezca de ataques de pánico, no se puede parar y no se puede ir, y todo el que ha tenido alguna vez un ataque de pánico sabe que hay un momento en que uno se tiene que ir. Y uno dice, me tengo que ir, me tengo que ir, me tengo que ir, y el jurado sabe que no se puede parar de ahí. Así que se tiene que quedar, aguantar ese ataque de pánico, y ahorita vamos a ver cómo es para los que nunca lo han visto o lo han sentido. Y realmente pues tenemos que mirar eso, porque le damos las gracias al jurado y lo despachamos, pero a veces algunos de ellos han necesitado seguimiento
porque por el trauma y por la ansiedad, a veces se deprimen por toda la prueba. Y en la tarde de hoy ustedes van a tener un ejercicio porque no se dan cuenta, pero también todo el personal que está en esa sala y ese juez y esa jueza que están ahí todos los días escuchando estos testimonios, a veces viendo fotos terribles o vídeos difíciles, escuchando víctimas y familiares hablando de ciertas cosas, pues no se dan cuenta, pero esto se va cargando y esto es acumulativo. Y uno dice, yo estoy adiestrado para esto, yo estoy entrenado para esto, yo sé hacer esto, a mí no me afecta. No nos damos cuenta. Y lo digo porque nos pasa a los profesionales de salud mental. Yo hice una investigación en el 2022 sobre los efectos del burnout, la fatiga por compasión y la angustia moral durante la pandemia en los profesionales de la salud. Y las cosas que escuchamos y las cosas que vimos fueron bien difíciles de manejar. Y claro, pues son médicos, enfermeras, intensivistas, todo el mundo está acostumbrado a esto, todo el mundo ha bregado con la muerte, pero no estaban preparados para lo que fue la etapa aguda de la pandemia. De la misma manera, todos ustedes y todas ustedes están, yo sé, adiestrados y todas esas cosas, pero como dicen en España, it takes a toll, y uno no se va dando cuenta, pero uno lo va sintiendo, a veces se siente en la irritabilidad o falta de sensibilidad, que alguien pueda quejarse o algo, y a veces es que nos estamos protegiendo emocionalmente porque lo que está sucediendo frente a nosotros está como que ya llegando a los límites de lo que nosotros podemos manejar. Así que quería dejar eso, ¿verdad? Escuchamos, siempre se ha hecho así, o escuchamos, ¿para qué cambiar? Pues yo creo que es importante que revisemos las cosas que siempre se han hecho así, porque hay veces que las podemos hacer mejor. Así que vamos ahora a mirar otro pedacito. Este es de los miedos. Este es de Pancho Morales Heró y la manera en que él utiliza el arte para lidiar con los miedos. Y de los rostros tienen que ver con mis miedos y valentías. Matando miedos o expresando miedos o ocultando o manifestando valentía. Cada persona enfrenta o esconde sus miedos, ¿verdad?, a su manera. Y cuando el ambiente es intimidante, como hablábamos ahorita del tribunal, una persona puede reaccionar de diferentes maneras. Hay gente que reacciona muy sumiso y muy bajito, y hay gente que reacciona, me sigo pegando al micrófono como si estuviera hablando por ahí, pero estoy aquí. Hay gente que reacciona muy sumiso, pero hay gente que reacciona intimidante. Entonces, se ponen agresivos o se ponen, ¿verdad? Y uno dice, ¿pero qué le pasa a este? Y muchas veces es una reacción a la intimidación tan intensa que están sintiendo en ese momento. Y esto puede acabarnos en lo que vamos a ver ahora, que es el asunto del sesgo. Hay miedos racionales o funcionales que le llamamos, y hay miedos irracionales o disfuncionales, ¿verdad? Si usted está de frente y viene un león, ese miedo es absolutamente funcional porque ese es el que va a hacer que usted salga corriendo y se proteja. Pero hay miedos que realmente son disfuncionales, hay miedos que no sirven para nada. Y entonces, pues, ese mismo miedo del león aplicado a un lagartijo o a una cucaracha, pues realmente es un miedo disfuncional porque es un miedo que no nos va a llevar a ningún lado. Sin embargo, aquellas personas que tienen fobia, ya sea a los lagartijos, a las cucarachas, a la serpiente, a lo que sea, el que ha experimentado una fobia sabe que ese miedo, por irracional que sea y por más que trates de que vamos a razonar esto, vamos a hablar, si qué te puede hacer un lagartijito, no me puede hacer nada el lagartijito, pero lo veo y corro para el otro lado, o si llega a brincar, el grito se escucha en la China. Realmente es un miedo disfuncional, es un miedo irracional, pero la persona que lo padece, que lo siente, no lo puede evitar. Así que vamos a ver ahora, esta es Zuly Díaz, hablando de su condición y cómo ella la ha manejado. Prejuicios, y esos prejuicios conducen a un proceso de discrimen. Y el discrimen es el acto, ¿verdad?, en donde nosotros ponemos en práctica esos prejuicios. Y lo que hacemos es que marginamos, es cuando se da un acto concreto, particularmente de esos prejuicios, donde yo le niego el trabajo a una persona,
donde yo le niego la vivienda, donde yo pienso que esta persona pues se comporta extraña y entonces pues lo hago no merecedor de unos servicios o de unos derechos. No era Solididad, discúlpenme. Se vio azul al principio, por eso yo pensaba que ese era el de Zuli, pero... Ok, esa palabrita prejuicio que nos, ¿verdad? Como que nos eriza la piel en este setting y nosotros decimos, o sea, el prejuicio... Vamos a hablar de tres cosas. Vamos a hablar de sesgo, prejuicio y discrimen. El sesgo es un concepto que lo traemos de la estadística, ¿verdad? Es una inclinación hacia algo. Puedo estar sesgada a favor de algo o puedo estar sesgada en contra de algo, alejarme de algo. Ese sesgo, que es una simple inclinación, se puede convertir en un prejuicio. Y prejuicio, yo sé que, ¿ves? Obviamente, la raíz de la palabra es un juicio que se hace a priori, un juicio que se hace antes de conocer realmente a alguien, pero envuelve un poquito más que eso. Nadie tiene la culpa de los sesgos ni de los prejuicios. Ayer vimos en el experimento que nos mostraron de las muñecas, vimos como aquellos niños, que yo no sé ustedes, pero a mí cada vez que yo veo eso me parte el alma la carita de los nenes cuando le preguntan cuál es el malo y ellos tienen que decir el negro, o cuál es el feo y ellos dicen la muñeca fea y ellos dicen la negra, y ves la carita cuando se van dando cuenta de eso quiere decir que esa soy yo. Entonces, eso a mí cada vez que veo ese experimento me parte el alma, porque lo que quiero es como meterme y abrazar a ese nene o esa nena, pero es la realidad. O sea, ellos están creciendo en una sociedad que les dice que la linda es la rubita de los ojos azules y que el negrito es el feo, y ellos tienen que enfrentar esa realidad y ellos crecen con eso, así que no tienen la culpa del sesgo, ellos mismos tienen un sesgo que es resultado de la cultura y la sociedad en la que se están criando. Así que todos tenemos prejuicios, todos tenemos sesgos, nosotros no somos culpables de los sesgos ni de los prejuicios. El discrimen, como dicen ustedes, eso es un delito de intención específica. El discrimen sí es, porque es el acto, ya no es hacia dónde yo me inclino, ya no es lo que yo inconscientemente yo siento, sino es lo que yo hago. Lo que yo hago para marginar, lo que yo hago para, ¿verdad?, discriminar contra alguien, la oportunidad que no le ofrezco a alguien solamente por su color de piel, o por su género, o por su orientación sexual, o por a veces es tan inconsciente y es tan fuerte que puede ser que me recuerda a alguien con quien yo he tenido problemas y yo no sé por qué, pero esta persona como que no puedo. O a veces su estilo, su manera de conducirse me molesta y entonces eso influye y eso, o sea, el que me diga a mí, no, ya yo trabajé con mis prejuicios, pues lamento decirle que si lo pone en pasado, pues no, porque esto si no se renueva caduca. Hay que seguirlos trabajando porque estamos tan inmersos en una sociedad de sesgos y prejuicios que si no seguimos trabajándolos siempre, nos van a seguir, nos caminan detrás como la sombra. Así que nadie puede decir que no tiene prejuicios y nadie puede decir que ya trabajó sus prejuicios. Están ahí y lo que necesitamos es conocerlos para entonces nosotros poder hacer algo al respecto. ¿Cuál es el enemigo más grande de la justicia? El prejuicio. Pero todos tenemos, sí, entonces ¿cómo le hacemos? Pues los conocemos. Hay una psicóloga, ella es india, nacionalizada norteamericana, estadounidense, que se llama Mahzarin Banaji, y Mahzarin Banaji lleva años estudiando lo que ella le llama implicit bias. Yo no soy muy fanática de ese término implicit bias, porque el implicit podría parecer que yo lo conozco pero decido no expresarlo, porque ¿verdad?, está implícito y explícito, y lo implícito, pero yo entiendo por qué ella usó ese término, porque los psicólogos cada vez que empezamos a hablar del inconsciente complicamos las cosas. Así que yo entiendo que ella haya preferido el término implicit al término unconscious, pero es lo mismo, es ese sesgo inconsciente que nosotros tenemos. Hablando con la jueza Otero, yo mencioné el estudio que ella hizo sobre implicit bias, no, el estudio realmente es implicit association test,
pero es sobre el tema de implicit bias. Y yo pensaba contarles a ustedes de esa prueba, porque en el 2012 el juez Hernández Denton me envía a una convención del ABA en Boston, porque teníamos un programa de la familia judicial y habían unas conferencias que él quería que yo estuviera, y yo de primera intención decía que yo tengo que ir a hacer allí, si yo no soy abogada, yo no soy jueza. Y después que llegué allí me di cuenta por qué yo tenía que estar allí, y una de las cosas maravillosas que me pasaron allí fue haber conocido a Mahzarin Banaji y haber estado en una presentación de ella y haber hecho esa prueba de Implicit Association Test y haberme sentado con mis prejuicios a tomarnos un café y mirarnos a la cara un poquito. Se lo estaba comentando a la jueza Otero y me dice, no, pero no podemos hacerlo en lugar de hablar de ello. Así es que en la mañana de hoy yo les voy a ofrecer la prueba de la doctora Banaji. Les voy a explicar la prueba primero porque nos va a coger como unos 12 a 15 minutos hacerla, y para poder agilizarla van a hacer cada uno de ustedes en sus teléfonos. Pero no la vamos a hacer enseguida, déjenme explicarles cómo es para que podamos agilizar y después yo viro y empezamos la prueba. ¿Ok? Lo primero que van a ver en su pantalla es una explicación de la prueba, y abajo hay un botón que dice I wish to proceed, y le vamos a dar ahí. Después de eso, van a escoger, hay diferentes pruebas ahí, después ustedes pueden seguir yendo y hacer todas las que ustedes quieran, es gratuito. Vamos a buscar la prueba de weapons y vamos a hacer esa prueba de weapons. Voy a regresar a esto, estoy caminando los primero por el proceso. Y entonces, vamos a comenzar la prueba, le van a pedir su fecha de nacimiento, o sea, su fecha no, el mes y el año de nacimiento, le van a pedir el género, le van a pedir unas cuantas cosas, ok. El género, el sexo que se le asignó al nacer, el que está en el certificado de nacimiento, y el género con el que usted se identifica. Hay un botoncito de decline, si usted no quiere contestar eso, usted puede darle al botoncito de decline y seguir adelante. Van a pedirle también, o sea, es información demográfica. Esta información nadie tiene acceso a ella, este es el portal de Harvard de esta prueba, por lo tanto, esto es completamente anónimo. Y lo único que se va a pedir es una información demográfica y una información de cómo usted se ubica con relación a unos temas para poder entonces interpretar la prueba. Después que hayamos hecho eso, se le van a presentar dos cosas. Se le va a presentar una pantalla donde hay unos objetos que se consideran inofensivos y donde hay unas armas. Esos objetos y esas armas van a estar apareciendo durante la prueba y usted lo único que va a hacer es clasificarlo hacia un lado o hacia otro. Y se le van a presentar unas caras. Las caras solamente es el rostro, y esas caras son de personas afroamericanas y de personas blancas estadounidenses. Y usted solamente va a clasificarlo, este para acá y este para acá, de acuerdo a las instrucciones de cada prueba. Ustedes ven que hay dos cuadraditos verdes, ahí vamos a poner los pulgares, y de acuerdo a la instrucción que le dé, usted va a marcar con este pulgar o con este pulgar para dónde va esa foto que está en el medio. Eso es todo lo que se va a hacer durante toda la prueba. Son 7 pruebas distintas, cada prueba le va a enseñar aproximadamente 8 o 10 fotos, y usted lo único que va a hacer con un dedo o con el otro, la va a clasificar para un lado o para el otro. Lo importante es que sea lo más rápido posible, porque si usted se tarda, la máquina no va a contar esa respuesta. ¿Por qué? Estamos buscando respuestas inconscientes, y si usted se tarda, quiere decir que lo pasó por la corteza y a la máquina no le interesan las respuestas que pasan por la corteza. Le interesan las respuestas automáticas. Si usted comete un error porque por querer avanzar a veces ponemos el dedo donde no es, no pasa nada, le va a salir una X roja y entonces usted tiene la oportunidad de ponerlo donde va. O sea, si el rostro que tiene al frente es un rostro afroamericano y usted puso white, pues simple y sencillamente le va a salir la X roja y usted pone en el otro lado. ¿Ok? Son 7 pruebas, vamos a mirar para atrás para llevarlos al principio. ¿Y por qué no me...? Aquí está, ok. Busquen sus teléfonos, en la parte, vayan a donde ustedes van al internet, puede ser Safari, Chrome, busquen en sus teléfonos y entren al internet.
Arriba, en la línea para buscar una dirección, vamos a escribir esta dirección que está aquí arriba. Voy a irles dictando a los que quieran para que no tengan que estar mirando para la pantalla. Y vamos a escribir HTTPS. Como las direcciones secure todas son HTTPS, 2 puntos, diagonal, diagonal. Las personas que están siguiéndonos por internet también lo pueden hacer desde sus casas. Quien único va a tener estos resultados son ustedes en sus teléfonos. Después de diagonal, diagonal, vamos a escribir la palabra implicit, punto, Harvard, punto, edu. Y después de edu vamos a hacer una diagonal, la palabra implicit, otra diagonal y ahora todo junto, take a test. T-A-K-E-A-T-E-S-T, take a test, punto HTML. Voy de nuevo una vez más para los que se perdieron en el camino o para los que quieran hacerlo ahora y no lo estaban haciendo. Volvemos. Van al browser y ponen HTTPS, 2 puntos, diagonal, diagonal, escriben la palabra implicit.harvard.edu y entonces ahora una diagonal, implicit de nuevo, una diagonal, take a test, T-A-K-E-A-T-E-S-T, .html y ahora le dan enter y deben aparecer en esta pantalla que es la que explica la prueba. Van scrolling hacia abajo en esa pantalla y cuando lleguen abajo van a encontrar en la última oración, ahí lo que dice, explica la prueba y le dice que puede ser que usted no esté de acuerdo con el resultado y dice, aún así, yo quiero saber, I wish to proceed, le van a dar ahí donde dice I wish to proceed y eso los debe llevar a esta pantalla que es donde donde está toda la lista de las pruebas. Van a bajar por esa pantalla hasta encontrar, me adelanté, perdónenme. Van a bajar por esa pantalla hasta encontrar la que dice weapons, armas. Casi todo el mundo la va a tener, yo creo que al final. Puede que esté más o menos en el medio, pero casi todo el mundo la va a tener al final. Weapons. Sigan bajando hasta que vean weapons. Cuando vean weapons, van a marcar weapons. Tiene que estar en algún sitio ahí. ¿La tercera? ¿Esta es la primera? Pues está saliendo diferente. Parece que depende de la información demográfica que ustedes entraron. ¿Todavía no han entrado demográfica? Ok. Pues no sé de qué depende, pero busquen weapons, que en algún sitio tiene que estar weapons. Le van a dar a weapons y los debe traer a esta pantalla que está aquí, donde está este botón que dice continue. Le vamos a dar ese botón que dice continue y ahí vamos a empezar a contestar las pantallitas de lo demográfico. ¿Cuál es el género o el sexo que se le asignó al nacer, el que está en su certificado de nacimiento? Marca submit o marca decline si usted no quiere contestar eso. ¿Cuál es el género con el que usted se identifica? Lo pone y marca submit o marca decline si usted no quiere contestar eso. ¿Cuál es su etnicidad? Ahora, esto para nosotros es complicado aquí, pero digo, esta no, la próxima es la que es complicada. Usted pone si somos hispanos o latinos, si no somos hispanos o latinos o si no sabemos, marca submit o marca decline y vamos a caer entonces en la pantalla de raza. Si usted no ve ahí la raza a la que usted entiende que pertenece, marque unknown or other y marca submit o marca decline.
¿Tienen ahora mismo otras cosas que marcar o cayeron en donde está la...? ¿Sí? Ok. Hay unas preguntas de cómo usted se ubica, si usted se ubica como una persona extremadamente conservadora o moderadamente conservadora o levemente conservadora. Esas no son. ¿Cuáles le están apareciendo? Ah, que se asocian las armas con las personas. No, ¿fue directo a la parte verde? Ok, para algunas personas están entrando directo al cuadrado verde, a los que tienen las preguntas de con qué asocian, ¿verdad? Hay unas preguntas que dicen cómo usted se posiciona hacia las personas afroamericanas y después dice cómo se posiciona hacia las personas blancas y dice, y va desde very warm, extremely warm, hasta extremely cold, ¿verdad? Se refiere a si se siente, ¿verdad? Si es cálida su reacción a esas personas o si es fría. Algunas personas van a tener esas preguntas al final, por alguna razón, la prueba para alguna gente pone esto al principio y para otras al final. Vayan contestando esas preguntas las que tienen hasta que se encuentren con un botón verde completo, una franja verde en su pantalla, y esa es la franja que le va a decir cómo funciona esto, ¿verdad? Que vamos a colocar un dedo en cada lado y que usted va a ir asignando a un lado o al otro la foto que le aparezca en el centro. Cuando esté lista, vamos a darle a ese botón verde y van a caer en esta pantalla que yo les estoy mostrando aquí. Y entonces en esta pantalla usted pone un pulgar sobre cada cuadrado y tan pronto usted esté lista para comenzar, usted le da al verde y va a empezar a recibir. Vamos a tener aproximadamente 12 minutos para contestar las 7 pruebas, así que vayan rapidito y comenzamos ya, cuando tan pronto estén listas, ya comiencen. Ahí mismo, justo debajo, dice cuál es el resultado para usted. Lo pueden repetir después en sus casas y pueden repetir otras pruebas que se van a sorprender. Okay. Ok, los que terminaron ya su prueba, ¿cuánta gente se sorprendió con lo que dice sorpresas? Por acá, sorpresas. Les cuento que la primera vez que yo hice esta prueba, en el 2012, yo me sorprendí, casi me deprimo, me fui a mi casa a pensar, dije, no puede ser que tú, de todas las personas tú, pues sí, yo, de todas las personas yo, tenía un implicit bias, no severo, pero moderado. Y fue muy difícil para mí manejar eso. Curiosamente, cuando lo hice nuevamente ahora, que lo hice varias veces, practicando a ver cuánto tiempo me tomaba y si era factible que lo hiciéramos aquí, me di cuenta que cambió mi manera de ver las armas, ahora va slightly hacia las personas blancas norteamericanas. Yo creo que la razón es que yo relaciono todos los mass shootings de estos que ha habido en los últimos años, yo los relaciono más con personas blancas. Quisiera pensar que no, que es que ya trabajé mis prejuicios y qué sé yo, pero yo sé que el unconscious bias está ahí y lo voy a tener que trabajar toda la vida. Así que la otra explicación más cercana que tengo es que con todos estos shootings de los últimos años, yo empecé a cambiar mi percepción de quienes portan armas. En Puerto Rico, como portar armas no es un derecho, para nosotros es un poquito distinto esto, pero cuando uno ve las noticias o cuando uno va a Estados Unidos y uno ve quienes defienden a capa y espada este derecho sagrado para ellos a portar armas, pues casi siempre son personas, ¿verdad?, anglosajonas, y quizás por eso yo pienso que ese unconscious bias mío se movió de la manera que se movió. La realidad es que debía estar neutral, yo no debía tenerlo en ninguna dirección, nadie debe tenerlo en ninguna dirección, pero les traigo esto y les he traído este ejercicio porque es importante que simplemente los conozcamos, que sepamos que si para mí
una persona trans, por ejemplo, pues yo no considero que eso sea normal, pues es algo con lo que tengo que trabajar, porque cuando se me sienta esa persona ahí, la credibilidad que le tengo que dar es la misma que le tengo que dar a una persona cis. La persona de la raza que sea, del género que sea, o sea, la credibilidad que le tengo que dar y el servicio que le tengo que dar es el mismo. Así es que lo único que tengo que hacer es trabajar, reconocer que esto es algo mío, que esto es algo que está en mi inconsciente y que yo lo único que tengo que hacer es trabajar con esto y concentrarme en el ser humano que tengo al frente, independientemente de cualquier determinante social. Ok, ¿cuáles son las condiciones que más tienen que ver con el entorno judicial? ¿Cuáles son las condiciones que más ustedes se van a encontrar en sus salas y se encuentran en sus salas todos los días? A veces lo saben, a veces no lo saben. Los trastornos de ansiedad y pánico, los trastornos del estado de ánimo como la depresión y la bipolaridad, los trastornos de estrés postraumático, los trastornos cognitivos y sensoriales, ¿verdad? Como la discapacidad y por ejemplo el autismo, las demencias tipo Alzheimer, la esquizofrenia y otros trastornos psicóticos, el trastorno de personalidad antisocial, que esos son los clientes en general, esos son los clientes más grandes y el reto más grande del sistema de justicia es el trastorno de personalidad antisocial, porque podemos sentir empatía por una persona que tenga un trastorno del estado de ánimo, podemos sentir empatía con alguien que tenga una demencia o que tenga autismo, pero nos da mucho trabajo sentir empatía con una persona antisocial, porque entendemos que la persona, obviamente por la naturaleza de los actos que comete, pues no, es muy difícil sentir empatía con una persona antisocial, pero sigue siendo un trastorno. Y el trastorno de abuso y dependencia de sustancias y la pedofilia, que también es, ¿verdad?, una condición con la que nos da mucho trabajo sentir empatía. En el trastorno de ansiedad, ahí está marcado en amarillo la dificultad para controlar pensamientos y emociones, la dificultad para concentrarse y la irritabilidad. ¿Por qué? Porque esos síntomas son los más importantes para ustedes. A mí no me interesa que ustedes sean clínicos y yo sé que a ustedes tampoco les interesa, pero es importante porque esas son las conductas que se pueden manifestar y que podemos no reconocerlas y podemos juzgarlas de otra manera sin darnos cuenta que lo que se nos está manifestando al frente es un trastorno. Ahorita les hablé del ataque de pánico. No voy a preguntarle cuántas personas aquí han tenido ataque de pánico, pero ¿cuántos están familiarizados con lo que es un ataque de pánico? Ok, un ataque de pánico, ¿verdad? Sabemos varias cosas de él. Primero, que es algo que la persona no controla. Segundo, que es algo repentino, que dura unos cuantos minutos, pero es un viajecito al infierno por esos cuantos minutos, porque parece que uno se va a morir. Y parece que si uno no sale corriendo y se va de donde está, se va a morir. Nadie se ha muerto en un ataque de pánico, pero se siente así. En las visitas a sala de emergencia, la cantidad de gente que va a una sala de emergencia creyendo que le está dando un infarto y lo que tiene es un ataque de pánico, y uno se siente fatal porque además los hacen sentir horrible. Ay, tú lo que tienes, le hacen un electrocardiograma, le cogen la presión, le cogen el pulso, le ponen el oxímetro y le dicen, ay, eso es lo que tú tienes es esto, y se lo, así como que si eso fuera una tontería, cuando la realidad es que el ataque de pánico es un viajecito al infierno. Vamos a ver. Un ataque de pánico es la aparición de una sensación repentina e intensa de miedo, de ansiedad o de malestar que alcanza su máximo en minutos y aparece desde una situación que puede ser de ansiedad, pero también desde una situación que puede ser de calma. Se acompaña de síntomas físicos como palpitaciones, molestias en el pecho, sensación de dificultad para respirar o de ahogo, también sudoración, escalofríos, temblores, puede tener sensación de calor y sensación de entumecimiento, de hormigueo en las extremidades, náuseas, malestar abdominal o sensación de mareo o de mucha inestabilidad. Los síntomas psicológicos pueden ser desrealización, que quiere decir sensación de irrealidad, o despersonalización, que quiere decir sensación de separarse de uno mismo, y se suele acompañar con miedo a perder el control o a volverse loco. Miren qué chévere. Ahora imagínense un ataque de pánico en medio de un proceso judicial. La persona está ahí testificando, empieza a sudar, se pone nerviosa, no puede hablar, necesita salir, necesita irse, y necesitamos poder reconocer eso, porque con recesar un momento y darle una oportunidad a que alguien le traiga un poquito de agua, si la persona, a veces con salir al pasillo, porque lo que dura es a veces segundos y a veces minutos,
y la persona se puede componer y regresar, obligar a una persona a permanecer en esa silla en medio de un ataque de pánico es realmente victimizar a la persona. Así que es bien importante que podamos reconocer un ataque de pánico en una persona, porque la solución, o por lo menos es bastante fácil esperar un poquito a que la persona se pueda componer, y la gran mayoría de las veces la persona, después que se siente segura y calmada, puede seguir adelante. Los trastornos del estado de ánimo, conocemos, se ha hablado muchísimo de la depresión, ¿verdad? Sentimientos persistentes de tristeza, desesperanza, irritabilidad, sentimientos de culpa. ¿Qué es importante para nosotros con la depresión? Número 1, la irritabilidad, frustración o intranquilidad, porque esa persona que está ahí, si está irritable por la depresión, puede otra vez su demeanor y su comportamiento puede parecernos otra cosa. La disminución de energía y la lentitud y la dificultad para concentrarse y para recordar. La depresión afecta directamente la memoria. Entonces puede que yo no esté mintiendo, pero yo realmente estoy bloqueada y no me acuerdo. Realmente no me puedo concentrar a veces ni para entender la pregunta que me están haciendo. Entonces hay que reconocer esa posibilidad, por eso están marcados esos ahí. Y lo otro es que la persona con depresión no le importa lo que le pase. Así que si usted lo amenaza con un desacato sumario, no le importa. Y no es que no le importe, es que no tiene la energía para que le importe. Simple y sencillamente se queda callada y no habla, y no habla, y no importa con lo que lo amenacen, no se va a mover porque no se puede mover, porque está paralizado, inmovilizado por lo que está sintiendo. En esos trastornos del estado de ánimo tenemos la bipolaridad, que es una de las condiciones menos comprendidas. Todo el mundo dice, ay, hoy estoy bipolar, porque, y he escuchado decir tripolar, y porque me siento así, porque me siento así. Esas fluctuaciones de la bipolaridad son difíciles de entender, sobre todo porque hay personas que son lo que llaman rapid cycle, de ciclos rápidos, que pueden estar en un estado depresivo y tener una crisis mánica o hipománica, y después vuelven otra vez y están depresivos, y entonces la persona que está cerca realmente no sabe cómo manejarla. En la sala, ¿qué nos preocupa y qué podemos mirar que nos pueda decir, aquí puede estar pasando esto? La persona que tiene un episodio mánico o hipománico tiene una locuacidad exagerada, habla rápido, muchas veces coherente y a veces incoherencia. Pero ese tipo de hablar que no es normal, que uno dice, espérate, algo pasa aquí, porque la persona está ¿por qué? Están esas ideas llegando a la cabeza como si fueran un tren a toda velocidad, y así mismito en ese tren a toda velocidad sale todo eso por la boca, y uno dice, espérate, cuando alguien está hablando de esa manera, podemos sospechar un episodio mánico o hipománico. Es lo que llaman el frenesí de ideas, ¿verdad? Es esa carretilla, ese tren que viene que no se para. Y distracción, o al revés, atención exagerada. Una persona que tú le estás hablando y de momento te dice, fíjate, esa venita del cuello como que se te sube, y uno dice, pero ¿qué le pasa a este si yo le estoy diciendo lo importante? Y la persona está atendiendo detalles que no necesariamente son. Curiosamente, muchas veces la persona sí está oyendo y sí puede contestar si uno le pregunta qué yo te acabo de decir, y te lo dicen, porque se les divide el cerebro y están atendiendo detalles y diciendo cosas que parece que no tienen nada que ver con lo que uno está diciendo, y sin embargo, muchas veces, porque la bipolaridad correlaciona alto con IQ alto, con inteligencia alta. Así que tenemos gente que pueden dividir su cerebro y dividir su atención, y sí están hablando, tienen menos necesidad de dormir, a veces llevan 2 y 3 días sin dormir, o duermen 1 hora y 2 horas. Hay personas que se ponen hiperproductivas en esos periodos, y uno dice, pues qué bueno, pero qué bueno es a costa de su propio, ¿verdad?, de su propio cuerpo. Y comportamientos de riesgo, que es otra razón por la que la persona con bipolaridad puede acabar en la sala, en su sala, porque comportamientos violentos, manejar, por ejemplo, a exceso de velocidad, sexo sin protección, mienten muchísimo, gastos excesivos para los que después no pueden cumplir. Así que es bien difícil de manejar, y es bien difícil
de identificar cuando uno no ha estado en contacto. Vamos a ver ahora otro pedacito que tiene que ver con esto. Bien arriba trepa. No me mediqué porque pensaba que me iba a dar Alzheimer o cualquier cosa, que los medicamentos me iban a hacer daño a la larga. Y ahí es que uno coge y esconde los medicamentos. Cuando yo sé que va a venir es cuando me acelero. O sea, casi siempre viene detrás de una emoción muy intensa de alegría o de tristeza, aunque me esté tomando los medicamentos. O sea, una sensación grande de alegría o tristeza puede hacerme descompensar. Por eso mucha gente no lo entiende cuando me ven. Quizá ya no se ha tomado los medicamentos, pues mira, sí me los he tomado. Pero pues me fui, o sea, y se va uno, uno no puede controlar los impulsos de uno. Sí, yo he estado hospitalizada como alrededor de 5 ocasiones me han hospitalizado, y la mayoría involuntariamente, que es una manera horrorosa. Ahí tenemos una muy buena descripción, ¿verdad?, de lo que siente la persona con bipolaridad, otra vez gracias a la generosidad de Ivonne Belén, que ha compartido con nosotros y con el mundo para que podamos romper estigmas, romper esquemas y tener un poquito más de empatía. Ok, tenemos también el trastorno de estrés postraumático, que ahí lo más importante para nosotros es la evitación. La persona evita, porque no es un recuerdo para la persona que tiene un trastorno de estrés postraumático. El flashback famoso de las películas de guerra no es cuestión de que es un recuerdo intrusivo, pero se revive y se vive con la misma angustia intensa y ansiedad intensa, como si su vida realmente estuviera en peligro en ese momento. Pues, ¿qué pasa? La persona evita la situación que le puede traer a un flashback de eso, y entonces no quiere recordar y te dice, yo no recuerdo, y es que no quieres recordar, y no quieres recordar por una razón muy poderosa, no es porque no quieras recordar, simplemente es una razón muy poderosa porque no puede manejar el efecto. También hay problemas de sueño, hay indicios físicos de estrés en la persona, pensamientos distorsionados, y ahí tenemos un problema, ¿verdad?, cuando hay pensamientos distorsionados, porque ¿qué testimonio te puede dar una persona que está distorsionando la realidad? Emociones negativas continuas, ¿verdad?, como miedo. Esa persona se va a sentir requete intimidada en una sala. Dificultad para concentrarse, pues obviamente, y para recordar. Tenemos los trastornos cognitivos y sensoriales, que ayer estuvieron hablando de la discapacidad intelectual. Voy a brincar un poquito porque hay una conversación que yo quiero tener aquí, así es que esto como ayer se trabajó, pero más o menos para que tengan una idea, ¿verdad? La discapacidad intelectual es un problema del desarrollo, es un trastorno del desarrollo, y se presenta típicamente antes de los 21 años. Ya después, entonces tenemos otros problemas, pero no es discapacidad intelectual. Las demencias, que esas sí se presentan más tarde, hay demencias tipo Alzheimer y hay demencias vasculares y hay otros tipos de demencias, y también tiene problemas de comunicación y lenguaje la persona, problemas de concentración y atención, problemas de razonamiento y juicio, así que por eso es tan y tan importante. Obviamente el onset de esta condición es más tarde, pero tenemos early onset. Hay personas tan jóvenes como de 40 años que ya empiezan a mostrar síntomas de Alzheimer o de demencias, de diferentes tipos de demencias. Así es que la percepción visual y el conocimiento y la información se afectan. Trastornos cognitivos y sensoriales, cada vez estamos viendo más. El autismo ha aumentado su prevalencia significativamente. De hecho, se están haciendo estudios a ver qué está pasando, que tenemos tanto autismo, tantos trastornos de procesamiento sensorial. Y esto es importantísimo. De las cosas que más me alegró cuando supe de esta unidad que se había creado en la policía para intervenir, porque hay mucho adulto con autismo que tiene problemas graves de comunicación, que tiene crisis que no se pueden manejar como si fuera una persona un delincuente, porque no va a responder al comando de un policía, por ejemplo, no va a responder adecuadamente si lo llevan ante un juez o una jueza, no va a responder y entonces son bien distintos. Hay algunos que no hablan, pero hay algunos que hablan maravillosamente, que tienen un vocabulario espectacular, y entonces uno tiende a pensar, pues este no tiene autismo porque mira cómo habla, o me miran a los ojos
Pues sí, algunas personas con autismo manejan, primero algunos tienen dificultades distintas a otros. Y yo tuve un jovencito que lo diagnosticamos a los 16 años, que es rarísimo. Pero el nene, las maestras en la escuela lo que decían era, él es bien calladito, ese nene es buenísimo, le decían a la mamá. Él le gusta jugar solito y es buenísimo. Y el nene era brillante, brillante, brillante. Y entonces me lo traen a los 16 años, su mamá era maestra. Y yo, cuando lo entrevisto, mi primera reacción fue no estar de acuerdo con ese diagnóstico. Y le digo, vamos a evaluarlo, pero yo no estoy de acuerdo con ese diagnóstico. Cuando regresa, me voy dando cuenta que sí, que efectivamente. Lo primero es que la mamá me cogió mucho cariño y me abrazaba cuando llegaba, y entonces le decía, fulanito, saluda a la doctora, y él venía y hacía así, y me ponía como el hombro, y esa era su versión de un abrazo, era me hacía así por detrás en la mano, y era una cosa que yo empecé a ver que no había, ¿verdad? El toque ese, el afecto natural no le salía. Entonces, el otro problema fue el contacto visual, y yo le decía, tienes que mirar a la gente a los ojos, y él me decía, ¿para qué? Y yo le digo, porque si tú no miras a la persona a los ojos, la persona cree que a ti no te interesa lo que está diciendo. Y ahí hace así y me hace contacto visual inmediatamente. Él estaba mirando para la ventana. Pero cuando yo le dije que las demás personas interpretamos eso como una falta de interés, él quería decirme que sí tenía interés en lo que yo le estaba diciendo, y me hizo así, a mirarme rapidito, y por qué yo estaba aprovechando que su capacidad intelectual era tan alta para llevarlo a conciencia por un proceso que a nosotros en la socialización cuando somos chiquititos nos sale natural. Así que todas estas cosas tenemos que mirarlas porque son cosas que pueden ir apareciendo y no las reconocemos. Esquizofrenia y otros trastornos psicóticos, pues obviamente eso pensamos que son más evidentes, pero ustedes vieron a Pancho ahí hablando, al artista, él es el hijo de Jacobo Morales y Blanca Heró, y hay unos momentos en los que Pancho está absolutamente lúcido, maravilloso, y sostiene una conversación perfectamente bien. Así que no puedo pensar que esa es parte del estigma, que la persona con esquizofrenia va a estar siempre psicótica, va a estar siempre fuera de la realidad. No, la psicosis se da en episodios. Hay personas que tienen los episodios demasiado corridos y por eso el medicamento es importante y el tratamiento es importante, pero una persona que sufre episodios psicóticos puede funcionar maravillosamente bien por tiempo bastante prolongado y hacernos pensar que no es verdad, que no tiene ningún... O ese se está haciendo porque ese es demasiado inteligente. No, en la esquizofrenia se da en los dos extremos. Tenemos personas con esquizofrenia con bajo cociente intelectual y tenemos personas con esquizofrenia con cociente intelectual superior. Así que no podemos caer en esto de que si la persona es demasiado elocuente, pues no tiene ninguna esquizofrenia, nada. Esto se está haciendo porque tenemos los dos extremos. Vamos a ver ahora otro pedacito y ya estamos llegando al final. Antonin Artaud murió en la soledad más terrible, sentado en una esquina de su cama. Fue otra víctima de los electrochoques. Nietzsche se arrojó sollozando al cuello de un caballo golpeado por su amo. Se desplomó y cuando despertó creyó que era Dionisio o el crucificado. Alejandra Pizarnik vivió angustiada por el miedo a enloquecer. Su tortura espiritual era poder convertirse en una verdadera escritora. Aquí estoy como ellos, a la deriva en mi barca de la locura. Después de los electrochoques, tendré un cerebro vacío de ideas, muerto, sin poesía. Ese texto maravilloso es de Los rostros de Irene, de una novela de Ivonne Belén. Pero vamos viendo, ¿verdad?, cómo la idea aquí es humanizar, ponerle rostro. Por eso esto se llama Las caras de la salud mental, porque yo he querido ponerle un rostro, ponerle una cara, y no un estigma de una condición, sino que es el ser humano que está ahí detrás. Tenemos el trastorno de personalidad antisocial, como les dije, ese es el cliente de ustedes más frecuente y es la persona con la que más trabajo nos da tener empatía, porque la persona antisocial tiene un desprecio por los derechos de los demás y un menosprecio total por las leyes, las ordenanzas, los reglamentos, es un reto absoluto a la autoridad
engaña muchísimo, miente en cantidad, es muy impulsivo, no planifica, tiene poca paciencia, tiene pobre control de sus impulsos, tiene conductas de alto riesgo, predisposición al abuso de alcohol y sustancias, o sea, es un package espectacular. Y es dificilísimo tener empatía con eso, porque ¿qué hace esa gente? Pues actos violentos, fraude, robo, asaltan a otras personas, así que, pero es una condición y realmente sí está dentro del espectro de lo que necesitamos sensibilizarnos y tratar, y tengo que decir, es uno de los retos más grandes para ustedes y es uno de los retos más grandes para los clínicos, porque tratar a una persona con un trastorno de personalidad antisocial es un reto inmenso todos los días, y vivir con alguien con eso, pues se podrán imaginar. Los trastornos por abuso y dependencia de sustancias, que en eso estamos bastante adelantados, y por ejemplo el programa Drug Court, que me parece una de las cosas más maravillosas, y no está hoy aquí la jueza Berrío, que es una de la titana de ese programa, pero la realidad es que se ha hecho la diferencia, el poder ver el trastorno de abuso de sustancias como una condición y no como una conducta que hay que reprender o reprimir o castigar, es importantísimo aquí, y no me voy a detener ahí porque ustedes saben que eso se está haciendo ya. Y la otra que nos da mucho trabajo, ¿verdad?, empatizar, es con la pedofilia. Yo lo que quiero aquí es nada más que recordarles que el pedófilo y el pederasta no son lo mismo, ¿verdad? Y que la persona con el trastorno de pedofilia es una persona que tiene una atracción sexual hacia menores, muchas veces sienten vergüenza y se sienten horribles y sienten mucha culpa, y muchos de los pedófilos no actúan con su impulso y buscan tratamiento y se someten a tratamiento. La pederastia es lo que es un delito, ¿verdad? Y la persona que padece la pederastia es la que realmente se encuentra en el sistema judicial. Pero es difícil, y hay muchos testimonios de personas con pedofilia que resienten que se les estigmatice y se les mire y se les trate con desprecio, porque la realidad es que muchos de ellos jamás van a actuar hacia ese impulso que tienen. Así que cerramos ahora el documental para tener un diálogo que nosotros vivimos así, tengamos problemas psicológicos o no, o químicos en nuestro cerebro. La gran mayoría de la gente, el sistema está diseñado de una manera en que nosotros estamos viviendo en el mañana y estamos sintiendo que la presión económica y social y todas las cosas que están pasando, de la manera que hemos diseñado este sistema, nosotros actuamos como que es life threatening. Tenemos que mirar la situación en que nos encontramos no como un problema de una sola persona, sino que muchas personas que están enfrentando estas dificultades y que van a enfrentar estas dificultades si no nos repensamos nosotros como país. Ok, y entonces aquí los quiero dejar con este pensamiento final, ¿verdad? No nos conformemos. Son los inconformes los que logran los cambios. El juez Liefman ha sido un inconforme, y esa inconformidad, ese inconformismo de él ha logrado que se implemente un programa como este. El sistema no está hecho y el sistema no nos asiste y no nos ayuda, y yo sé que todos y todas tienen una frustración a veces con el sistema, pero conformarnos y decir, pues esto es lo que hay, estamos haciendo lo que se puede, no es lo suficiente y no nos va a permitir, porque el día que sea cuestión solamente de la prueba presentada, el derecho aplicable y la jurisprudencia, y no haya nada más en esa decisión, ese es el día que la inteligencia artificial nos puede suplantar. Lo que la inteligencia artificial no va a poder suplantar nunca, porque no hay por dónde conectarle a la máquina humanidad. Así que si nos convertimos en eso, nos corremos el riesgo de que nos suplanten. Los clínicos, el día que sea síntoma, tratamiento, ese día también una máquina me va a suplantar. ¿Okay? La humanidad es la que no hay cómo ponerle a una máquina. Así que les doy las gracias por la atención y por la invitación, y antes de irnos, yo quiero... Gracias. Yo les traigo un regalito antes de irnos, y es que voy a tener aquí una breve conversación con la doctora Ivonne Belén,
cineasta, protagonista y guionista de los pedacitos de documental que vieron, pero que les invito a que lo vean completo. Ivonne Belén estudió comunicación en la Universidad de Puerto Rico, tiene una maestría de creación literaria de la Universidad del Sagrado Corazón y completó hace como 2 años, ¿verdad? Sí, hace Un 2 años. doctorado en literatura en el Centro de Estudios Avanzados de Puerto Rico y del Caribe. Y padezco de bipolaridad. Yo digo que la bipolaridad no es una maldición, es una bendición. Siéntate, Los digo a ustedes. siéntate, que tengo 2 o 3 preguntitas que hacerte para que te conozcan un poquito más. Lo primero que quiero que me cuentes es de tu trabajo. ¿Qué significa tu trabajo para ti? Mi trabajo para mí es todo. Yo soy trabajadora del cine. Yo no digo cineasta porque da mucho trabajo hacer cine. Y he hecho unos documentales que han calado hondo, como Una pasión llamada Clara Leer, de una poeta, Julia Todalmí, de la poeta Julia de Burgos, La familia Figueroa, una dinastía musical, y ahora estoy trabajando en un documental sobre Silvia Resach. O sea que Bellezas además. Bellezas además, les recomiendo que lo vean porque siempre lo son hago bellezas. con mucha poesía. ¿Cuándo Siempre, tú descubriste que esa era tu pasión, que eso era lo que tú querías hacer? desde niña. Desde Yo niña. hacía las libretas esas de secuencia y dibujaba y decía que quería trabajar en Disney. Y siempre, o sea, desde niña yo tenía esa pasión. Y una maestra, porque las maestras son los que siempre enfocan a uno, me habló de Clara Leer. Y yo dije, cuando yo haga un documental, yo quiero hacer un documental de Clara Leer. Y fue mi primer documental. Trabajé en cine como ambientadora, como productora, pero ese fue mi primer trabajo de dirección. Maravilloso. Están en YouTube. De hecho, durante la pandemia los puse en YouTube para beneficio de todo el mundo. Y pueden buscarlo y verlo, son bellísimos. Son bellísimos, de verdad que sí, son de verdad. Yo siempre digo que Ivonne tiene un superpoder. Ella es superhéroe porque ella tiene un superpoder. Ivonne transforma el dolor en belleza. Sí. Y me gusta mucho trabajar con el dolor y llevarlo a la belleza. Por ejemplo, a Julia, yo no la presenté en una calle tirada, desmayada para morir, sino que la presenté en el río, los piecitos de la nena, caminando por el río y ella yendo hacia un cementerio. Y entonces una barquita que la lleva a la niña y después a la mujer, porque jugué con la vulnerabilidad de ella de sentirse niña. Cuando en los momentos más vulnerables la veo niña. Jugué con esos 2 planos. Háblanos un poquito ahora de tu condición. Mi condición. Bueno, yo primero no la entendía, me costó muchos años, hasta como los 50 años fue que yo la vine a comprender. No entendía qué me pasaba. Y tuve unos excelentes, al principio tuve un excelente médico, psiquiatra, Robert Lewis, que se fue para Estados Unidos y tuve la dicha de tenerlo a él, pero después lo becaron para unas investigaciones y se fue. Después me quedé al garete en AMSCA. Y aquello estaba confinado, y ahí fue el caos, ahí fue que me medicaba lo que no era, y tuve unas crisis, la gente no me entendía, me esposaron una vez, me encarcelaron en un cuartel. Ahorita vamos a eso. Eso fue, o sea, un caos. Ni mi madre me entendía, nadie me entendía. Mi madre ponía la ley de esa de involuntario y eso era el horror. Los policías siguiéndome por todo el viejo San Juan. Porque yo lo que hacía era espectáculo. Pues, ¿Cómo, era iba a artista. preguntarte, ¿cómo es una crisis tuya? Las crisis mías eran que una directora de teatro pasaba por él y creía que yo estaba haciendo una manifestación artística, porque eran como teatro, yo no me ponía violenta, sino que hacían unas manifestaciones. Entonces llamaban a la policía y es que se ubicaba todo el mal, porque yo no entendía, porque no sabían cómo manejar la situación. No se les había educado. Y entonces, pues, yo salía a salvo siempre, pero tuve unas hospitalizaciones que fueron horribles. O sea, esas hospitalizaciones, eso es otro cantar también, cómo se maneja a los pacientes en los hospitales psiquiátricos.
Eso es otro tema bien fuerte para manejar. ¿Cuándo fue la primera? Eso fue en MEPSI, imagínate tú, que aquello era tierra de nadie, en los años 80. Yo vine de un viaje a Europa y me encontré con que me dio una crisis del viaje a Europa que fui sola, o sea, y lo pasé bien. Y de momento me empiezan estas actitudes que yo no entendía qué era. Y me diagnosticó la bipolaridad Robert Lewis, que era un excelente psiquiatra, porque tenía como que iba de arriba para abajo, de lado para allá. Era bien difícil, pero lo manejé y mira dónde estoy, o sea, estoy feliz y doy testimonio de ello. De hecho, el documental lo hicimos porque yo empecé a perder amistades muy amadas que no me entendían. Y yo le dije a Mariel, tenemos que hacer un documental de la bipolaridad, pues lo diriges tú. No, lo vas a dirigir tú porque yo voy a hacer parte de los recursos que van a estar en cámara. Y yo no puedo hacer las dos cosas a la vez, así que tú. Y hay unas partes que usamos en que yo estaba en crisis de verdad. Que yo con una cámara que me regaló Jochi Melero, fotógrafo, yo misma me filmé en plena crisis. Y ella lo usó en el documental. Hay una parte que estoy con la policía en una de las manifestaciones de un 1 de mayo, y yo con una mantilla, y mi mamá vio por la televisión, y yo, mira, salte de ahí, me ponte a oír música clásica, que yo estoy aquí lo más feliz. Y yo ponía como a unir a la policía con los manifestantes. Y yo tratando de unirlo, pero miren, no peleen, porque uno se pone como poderoso. Sí. Y de hecho en una de esas manifestaciones recibí una pedra y ahí no fui más. Cuéntanos, ¿qué te pasó una vez en Fine Arts? Ay, en Fine Arts, eso fue una cosa terrible. Había eso fue para mí horroroso, porque había uno de estos cine europeo, un festival de cine europeo, entonces estaban los muchachos jóvenes filmando un banner que había. Y entonces pues yo quise filmar, como yo era pues cineasta, pues yo quise filmar y me quitaron el marcador. Y yo dije, tú no me dejas filmar, pues yo voy a gritar algo aquí, viva Puerto Rico Libre. Y grité a todos en viva Puerto Rico Libre. Y me cogió el de seguridad del Fine Arts, bajó conmigo las escaleras, me echaron afuera del cine, me tiraron el bulto. Y yo cogí, y entonces me prohibieron 2 años ir al Fine Arts. Yo cineasta, tuvo que servir de intermediario Jacobo Morales y Blanca Morales, porque entonces íbamos a presentar este documental y teníamos que entrar. Yo era la protagonista. Entonces habló con la que me votó, que yo fui a disculparme, porque a mí me entra el remordimiento al otro día que yo caigo en cuenta, voy y fui a disculparme. Y le expliqué, mira, que yo padezco de bipolaridad, y ella me dijo, a mí no me importa, pero tú aquí no puedes entrar más. Y no me dejaron entrar más. De hecho, yo intenté entrar una vez y yo estaba tranquila, y me dijeron, te tienes que salir de la sala de cine. Entonces Blanca y Jacobo Morales, que son como mis papás, fueron, cuando iba a presentar este documental, y hablaron con Robert Cadaret, que es el dueño. Y esta persona que me había votado era la que dirigía la parte de presentar los documentales. Y después yo fui a hablar con ella y ahora ella me trata de las mil maravillas. Igual el que me votó, el que me llevó por ahí para abajo, también me trata de mil maravillas. Y yo le dije, mira, es que yo no tenía control, o sea, yo me vine a disculpar porque yo no tenía control, yo estaba fuera de mí. Pero 2 años yo no pude entrar a Fine Arts. Gracias. Y lo escribí hasta en Facebook y todo. Gracias a Dios, hace más de 5 años que tú no tienes una crisis. Hace más de 5 Pero años. si alguna de estas personas te ve por la calle en una de esas crisis, ¿qué tenemos que hacer contigo? Mira, a mí me dan un abrazo, me dan arroz y habichuela, me dan los medicamentos y yo vuelvo a mi normalidad. De verdad. Y al otro día yo estoy, pero no me pueden encerrar más en un hospital psiquiátrico porque de hecho el médico se lo dijo a mi mamá, mira, ya le dan cuando la encierran en esos hospitales psiquiátricos le dan los medicamentos equivocados o la sobremedican. Y eso hace, yo misma, hay partes de mi memoria que yo he perdido por culpa de esas malas administración de mis medicamentos. Y la última vez fue
horroroso, no voy a decir ni dónde fue, pero fue una experiencia espantosa. Y ahí yo le dije a mi mamá, no permitas nunca más que a mí me hospitalicen, nunca más. Le enseñé, porque mami también no sabía cómo manejar el asunto, porque mi mamá es muy frágil, no sabía. Me decía, es por tu bien. Yo decía, mami, no es por mi bien, es que me van a tirar contra el piso, me van a meter una inyección y por ahí yo no tengo control y no puedo salir en una semana. Porque al otro día yo estaba bien, entonces lo que hacía es que me ponía a ayudar a los demás pacientes. Sí, para uno sentir en el horror que tú estás metida, yo decía, pues déjame ayudar a los que están menos en control que yo. Y eso es lo que hacía, buscando la luz siempre. De hecho, hay una escena en Julia de Burgos que yo me inspiré en mí misma, que es que ella va así, está en un hospital psiquiátrico y busca una ventana, donde entonces se imaginan el Río Grande de Loíza. Pues, y eso está inspirado en que yo estaba encerrada en México y que yo vi entrar una luz por una ventana y yo me fui a esa luz. Y buscando la luz siempre, porque la bipolaridad es una de las condiciones más incomprendidas que existen. Y de verdad, o sea, bueno, Glenn, en una de esas manifestaciones mías, el que pasó la de teatro, me pagó por un año una psiquiatra, a Nuria Sabate, me la pagó Glenn, porque yo no tenía un plan, ahora tengo un plan Avantage, que tengo una psiquiatra fabulosa que es la que me tiene en control, que se llama Arlene Rivera Más, que tiene cerca de la clínica Las Américas, la anuncio porque yo le he llevado muchos pacientes, entre ellos al hijo de Jacobo, porque ella coge planes y es excelente psiquiatra, y me tiene con bajo medicación, o sea, ella me tiene en control, y dice, esto te está funcionando, así que yo no te lo voy a subir ni te voy a añadir. 5 años llevo y estoy feliz. Tú no estás en crisis, pero te voy a dar un abrazo porque no es lo que Dios te mío. agradezco. Y gracias, veo tantas caras lindas. Déjame decirle, cuando yo salí de la última hospitalización, yo estuve con una juez que me atendió a mí primero y me trató con tanto cariño y me dejó salir y yo iba muerta de miedo, a mí me van a meter presa otra vez. Y me trató con mucho cariño. Eso fue una experiencia muy linda. Qué bueno. Pues gracias, Sí. gracias por haber Gracias a usted. compartido, por tu generosidad. Estas son las caras de la salud mental. Buen día y gracias. Gracias. Y es bien importante que adiestren a la policía a cómo manejar. Es bien importante que la policía sepa cómo manejar esos asuntos. Porque no somos criminales, somos personas con una condición de salud que es como un catarro, como la diabetes. Tú sabes que si uno la controla con medicamentos, pues está bien. Bueno, Excelente. muchas gracias. Gracias.